Hola, muy buen día para todos. En esta oportunidad vamos a analizar nuevamente una partida del Dr. Emanuel Lasker, que le ganó a Siebert Tarrasch en 1914 en San Petersburgo. Bueno, obviamente para el que no conozca a Siebert Tarrasch, es básicamente un jugador muy influyente en el siglo XIX y siglo XX, donde bueno, sacó varios libros muy conocidos y aportó mucho a la teoría junto con Steinitz. Así que bueno, es un jugador bastante conocido. Si bien es cierto que bueno, no fue campeón mundial, pero bueno, estuvo ahí, digamos, compitiendo con Emanuel Lasker por el título. Y en esta oportunidad nos vamos a nutrir de la técnica de Lasker para tratar de manejar su lucha contra el peón aislado. La verdad que jugar contra un peón aislado no es fácil. Hay que saber cómo hacerlo porque hay varias formas de enfrentarlo. Y se puede correr el riesgo de caer en la monotonía, porque bueno, hay jugadores por ejemplo que piensan que solo bloqueo la casilla que está delante del peón aislado y suelo quedarme en eso, ¿sí? Solo bloqueo y entonces luego ya no sé qué hacer. Entonces es muy importante aprender, saber cómo proceder luego de que por ejemplo genera un bloqueo, ¿sí? Entonces bueno, estos temas son bastante abstractos, y lo vamos a ver en otro video donde vamos a analizar qué se debería hacer contra un peón aislado y qué se debería hacer con un peón aislado. Vamos a analizar los dos aspectos más profundamente porque bueno, obviamente es bastante extenso, pero aquí vamos a ver cómo Emanuel Lasker usa una técnica bastante importante, a la vez que también vamos a ir controlando si cometen algunos errores estos dos jugadores. Comenzó bueno con una peón dama, D4, D5, caballo F3 y C5, ¿sí? Es muy clásico de Tarrasch emplear su principal arma. Básicamente este jugador era muy obsesivo, le encantaba jugar con peones aislados. Entonces bueno, aquí ante un C4, E6 ya estamos en lo que es una defensa Tarrasch, y con C por D5, E por D5 ya tenemos la posibilidad de quedar con un peón aislado, ¿verdad? Que es el peón de D5. Y aquí, bueno, generalmente la línea más empleada suele ser G3, ¿sí? Que es una forma de fiacheto bastante conocido. El desarrollo normal de este tipo de posiciones suele ser generalmente llevar un caballo a C3, sacar un alfil a la casilla G5, llevar el alfil a G2, enrocarnos corto. Más o menos ese orden singular, ¿sí? Del desarrollo de piezas, y luego sí tratar de atacar directamente el peón, y si no se puede, bueno, tratar de bloquear casillas como por ejemplo la casilla de 4 y en algunas oportunidades la casilla C5, que también suele ser una casilla muy importante en este tipo de posiciones. Aquí Tarrasch juega caballo C6, que bueno, obviamente está muy bien, está perfecto. ¿Qué debe tratar de hacer el negro aquí? Bueno, generalmente lo que intentará hacer el negro es jugar un alfil G4 en algún momento, porque quiere obviamente liberarse del caballo de F3, que es una posible pieza que bloquee la casilla de 4, con lo cual no es algo que generalmente le guste al negro, entonces bueno, tratará de evitar, digamos. Pero bueno, eso más adelante. Ahora por ejemplo con alfil G2 lo normal es jugar caballo F6 y está muy bien. Y ahora ante un enroque, alfil E7, está todo muy perfectamente jugado, si no hay inconvenientes en cuanto a la apertura. Ambos han jugado jugadas normales de teoría, ¿sí? Y aquí se juega D por C5. Y bueno, aquí ya Emanuel Lasker define el curso de la partida, crea el peón aislado, que es el peón D. Y alfil por C5 juega Emanuel Lasker, y lo normal aquí obviamente, como les mencionaba, era jugar caballo C3, alfil G5. ¿Y por qué les decía que Tarrasch era un obsesivo con el peón aislado? Porque bueno, por ejemplo, él tenía comentarios diciendo que bueno, el que básicamente no se anime a jugar con peón aislado debería dejar el ajedrez, y que básicamente el blanco no tiene equivalente posicional, era otra de las frases que decía. Justificaba, digamos, demasiado el peón dama aislado, a tal punto de que bueno, obviamente lo consideraba siempre superior, digamos.
Y no es así, digamos, hay formas y formas, pero bueno, obviamente ambos bandos tienen chances y no está definido aquí quién está mejor. Obviamente hay que saber manejar muy bien este tipo de posiciones, es muy complejo. De hecho es uno de los planes típicos que bueno, todo ajedrecista debe conocer en algún momento. Y aquí, como les había mencionado, caballo C3 era la jugada, pero Emanuel Lasker juega caballo B D2. Y la pregunta es, ¿qué opinan de esta jugada? ¿Está bien? ¿Está mal? Y bueno, vamos a ir al principio de la flexibilidad, ¿verdad? En D2 el caballo en primer lugar estorba la salida del alfil, si no lo deja salir. Si bien es cierto que el caballo no se va a quedar en D2 para siempre, sino que bueno, la idea es jugar caballo B3 y tratar de bloquear la casilla D4, pero ya requiere gastar 2 tiempos para hacer esta maniobra y no creo que sea muy productivo, ¿verdad? Lo normal generalmente es seguir el desarrollo de esa forma. Por esa razón es una jugada bastante mala, ¿sí? Dudosa, que bueno, obviamente pierde la chance de generar una ventaja en la apertura. Eso es quizás la falla de esta jugada. Y como pueden ver, los principios siempre están presentes, ya sea en peón aislado, en cualquier estructura que manejemos, vamos a tener siempre presentes los principios para basarnos en si un jugador comete o no errores. Cuando ustedes analicen sus partidas, también tengan muy en cuenta los principios, porque eso les ayudará a entender si se han equivocado, si no se han equivocado, si han violado algún principio o si no lo han violado, o si por el contrario han jugado muy bien y han castigado al oponente, etc. Así es una forma muy productiva de aprovechar. Bueno, aquí juega D4, ¿sí? Es Tarrasch, y básicamente gasta un tiempo y es una jugada dudosa, ¿sí? Porque bueno, obviamente aquí era mucho mejor desarrollarse. Tengamos en cuenta que el rey aún está en el centro, que las torres están sin comunicar, que hay un alfil que no sale, ¿sí? Entonces hay muchos factores. La dama aún también no está jugando, con lo cual, además de que tenemos un peón aislado, que es una deficiencia en la configuración de peones, tenemos que manejar este tipo de posiciones con mucho cuidado, ¿sí? Tratar de perder la menor cantidad de tiempos posibles. Por eso es imprescindible acelerar el desarrollo en este tipo de posiciones. Y aquí, bueno, obviamente con un poco de gracia, Ninzovich comenta esta jugada diciendo, bueno, el peón dama aislado tiene la elección de convertirse en débil en D5 o D4. Bueno, como saben, Ninzovich, además de, bueno, obviamente ser un teórico increíble, le ponía humor a todo lo que hacía, así que bueno, eso ayudaba mucho y facilitaba la didáctica. Bien, como les mencionaba, bueno, D4 es un error porque bueno, obviamente viola el principio del desarrollo. Y fíjense que bueno, estamos hablando de un campeón mundial y de uno de quizás los mayores exponentes en cuanto a la teoría del ajedrez, ¿verdad? La teoría ajedrecística, que es Tarrasch. Y aún así, bueno, hay principios que se violan y reglas elementales, digamos, que no se aplican. Entonces, bueno, tenemos que tratar de aprender no solo de la técnica muy buena que tienen, sino también de la falencia, ¿verdad? Bueno, la partida prosiguió con caballo B3, gana un tiempo sobre el alfil y bueno, obviamente ya comienza a generar presión, y esa es la primera parte del plan de Emanuel Lasker, generar presión sobre el peón dama aislado. Y bueno, vamos a ver que si eso no funciona, va a emplear un segundo plan que lo vamos a ir mencionando. Aquí por ejemplo juega, bueno, alfil B6 y dama D3. Una jugada muy importante que, bueno, en primer lugar fija el peón para que no se mueva, fija el punto débil para empezar a atacarlo con una jugada como torre D1, que va a ser una jugada de mucha presión. Entonces aquí, bueno, si el negro por ejemplo juega una jugada como enroque, que parece buena, en realidad torre D1 ya estamos presionando la debilidad y bueno, la vamos a ganar, ¿sí? Por lo tanto, el negro tiene que hacer algo inmediatamente, y entonces la jugada que hace es alfil E6. Una jugada que, bueno, es una de las casillas que suele elegir el alfil blanco, pero en este caso es muy lamentable porque ante torre D1 está obligado a jugar alfil por B3, dama por B3, y este cambio, bueno, en primer lugar eliminó la pieza que estaba atacando el peón y amenazando ganarlo, pero bueno, el problema es que nos ha entregado la pareja de alfiles y bueno, obviamente eso no es bueno para nada.
con lo cual ya hemos ganado estratégicamente la batalla, ¿verdad? Tenemos un peón aislado, tenemos pareja de alfiles y tenemos una posición muy buena, así que bueno, tenemos muchas ventajas en esta posición. Dama E7 juega Tarrasch, obviamente porque la dama se quita del peligroso rayo X que hace la torre sobre la dama, y además, bueno, posiblemente la amenaza que quería jugar el blanco era E3, con lo cual es una profilaxis. Y ahora, bueno, hemos visto que la presión contra el peón de D4 realmente no funciona, porque bueno, aquí tenemos un caballo y una torre y se ve bastante complicado, ¿verdad?, tratar de seguir presionando esta debilidad, con lo cual, bueno, se debe cambiar un poco el plan y buscar otra forma de tratar de aprovechar las desventajas del peón dama aislado. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con una jugada como alfil D2. ¿Cuál es la idea de esta magnífica jugada, que es una jugada tranquila, que parece mala? Es tratar de molestar las piezas, ¿sí?, que están defendiendo al peón dama aislado, ya sea el caballo o el alfil, ¿sí? La idea es presionar en algún punto estas piezas y tratar de incomodarlas, o que se tengan que colocar en posiciones muy malas para tratar de beneficiarnos. Obviamente, si las podemos hacer retroceder, eso sería muy bueno para nosotros. Así que bueno, alfil D2 tiene una idea muy sencilla, que ante enroque la jugada clave es A4, ¿sí? Queremos jugar A5 y presionar el alfil de B6, que bueno, está muy bien situado en B6, pero que no queremos eso, ¿sí? Mencionar que jugadas como por ejemplo dama por E2 son totalmente malas y perdedoras, porque bueno, viene torre 1, dama A6 y alfil F1 y la dama queda atrapada, así que bueno, por eso dama por E2 es malísima. Y aquí Tarrasch juega caballo E4. La pregunta es, ¿está bien esa jugada o no está bien? Y como podemos ver, no está bien por la sencilla razón de que las torres aún no están jugando, ¿sí? Fíjense que Tarrasch empieza un ataque sin haberse desarrollado completamente. Las torres deberían haberse centralizado en este momento en lugar de caballo E4. Jugadas propicias eran, por ejemplo, torre F de 8, torre A C8, o también otra ubicación habitual suele ser torre A y torre F, ¿sí?, ubicando esas posiciones, con lo cual cualquiera de esas jugadas hubiera sido lo apropiado, siguiendo el principio del desarrollo de las piezas, que siempre es importante, ¿sí?, centralizar las torres una vez que las conecte moviendo la dama. Pero bueno, aquí Tarrasch no lo hace, pierde un tiempo. Y bueno, aquí Lasker alfil E1 cuida la pareja de alfiles, torre A de 8, y vamos a ver cómo esta violación del principio también ayuda a que Emanuel Lasker encuentre, bueno, secuencias muy buenas que vamos a ir viendo. Y aquí, bueno, seguimos con el plan A5, apoyado desde la torre y el alfil, ¿verdad?, que era la idea que teníamos desde un principio. Alfil C5, y bueno, aquí ya se nos complica bastante presionar las piezas que están defendiendo el peón de D4, ¿verdad? Porque ya realmente, si jugamos torre C1, el alfil está defendido, el caballo de C6 realmente una forma de presionarlo no tenemos, con lo cual tenemos que desistir de este segundo plan, porque bueno, ya hemos generado un cierto desequilibrio y tenemos que buscar otra forma de incomodar en la posición. Y la forma es la siguiente: el tercer plan que emplea Manuel Lasker, que es la jugada A6, una jugada magnífica. Ya que no podemos atacar ninguna de las piezas directamente porque están muy bien protegidas, lo que vamos a tratar de hacer es debilitar el sostén que esas piezas tienen. Y el sostén del caballo de C6 es el peón de B7, con lo cual aquí lo eliminamos. Una jugada increíble, A6, B por A6, y en realidad no nos interesa comer el peón de A6 porque ya hemos logrado lo que queríamos, que era incomodar al caballo de C6 y que quede, en este caso está colgando el caballo, ya no es lo mismo, no es un caballo seguro. Y ahora torre A C1, y bueno, aquí ya estamos notando la estrategia del blanco, una técnica realmente formidable que emplea este gran jugador, este gran campeón mundial. Torre C8, única, ¿verdad?, para tratar de darle un sostén apropiado a las piezas menores. Y ahora vamos a ver cómo esta jugada, esta violación del principio, termina dificultando la posición del negro con un golpe que es... y bueno, que me gustaría también que pudieran pausar el video
y tratar de ver qué jugada realiza Emanuel Lasker en este momento. Pero bueno, si lo han hecho, espero que hayan podido encontrar la jugada. La jugada es caballo H4. Si estamos tocando el caballo de E4 y amenazando también el alfil de C5, con lo cual aquí se desmorona la posición del negro, porque obviamente se han violado muchos principios, no se han seguido las reglas elementales, se han dejado piezas sueltas, y esto realmente en las manos de un experto como lo es Emanuel Lasker es muy fácil de aprovechar. Alfil B6 parece que no pasa absolutamente nada, pero resulta que hay un recurso táctico que, si lo han visto muy bien por ustedes, quiere decir que están calculando muy bien, que es la jugada caballo F5, ¿verdad? Y ante un dama E5, alfil por, dama por y caballo D6. Y ganamos calidad. Dama por E2, por lo menos intenta llevarse un peón Tarrasch, caballo por C8, torre por C8, y luego de todas estas variantes forzadas, llegamos a una posición donde se obtiene un caballo y dos peones por la torre. Esto debería básicamente ser ganador para el blanco, pero hay un inconveniente, ¿verdad? Que es el peón de D4, que se puede tornar peligroso si no manejamos bien estos finales. ¿Qué vamos a aprender aquí hasta el final de toda la partida? Vamos a aprender a no bajar los brazos en cuanto a la intensidad, ¿sí? Emanuel Lasker en ningún momento bajó la intensidad, en ningún momento se relajó, estuvo atento siempre a todo truco táctico que Tarrasch se le empleó, y obviamente pudo ganar el final muy bien. Aquí jugó dama de 5, una jugada muy fuerte, que impide, por ejemplo, jugadas como caballo E7, ya que serían perdedoras por torre por, caballo por, dama A8, dama E8, torre C1, caballo D6, se cambian damas, se juega torre C8 y está ganando el blanco, ya que no es posible defender el caballo con rey F8 por alfil B4 y mate a la próxima. Así que por esa razón caballo E7 es un error, y está obligado a jugar dama E6 el negro, y aquí dama F3, una jugada muy buena, ¿sí? Se retira y mantiene la presión. Nos han enseñado muchas veces que las jugadas de ataque siempre van hacia adelante, pero eso no es siempre así. Hay muchas excepciones en el ajedrez y esto es un caso, ¿sí? A pesar de que el blanco ha retrocedido con su dama, la ha ubicado en una casilla atrasada, ¿verdad? Aún sigue manteniendo una cierta presión, y con lo cual quiere decir que en sí es una jugada de ataque y molesta, ¿verdad? H6 para evitar cualquier truco táctico de mate en la primera, ¿verdad? Entonces, alfil D2, caballo E5, y recordemos aquí que el negro tiene calidad de menos, con lo cual lo que no debería hacer es cambiar torres, porque eso facilita la tarea del blanco, pero como pueden ver, eso no ha pasado. Entonces Lasker, encantado, cambia piezas y juega dama E4, una jugada muy buena que obliga a retroceder al negro, y además cubre la casilla C2, que es una posible casilla de infiltración de la dama, con lo cual una dama centralizada en un final siempre es muy bueno, ¿sí? Caballo D7, torre C1, dama F8 y alfil por H6, una jugada brillante, ¿verdad? Sacando a relucir la gran táctica que este jugador tiene. ¿En qué se basa este sacrificio? En que se recupera muy sencillamente con dama G4, el caballo de D7 está suelto, y esto da obviamente pie a que podamos realizar este sacrificio. Es una pequeña ganancia de peón, y que aquí ya sí que está ganado completamente el blanco, porque ya no tiene dos peones, sino que ha perdido uno el negro, con lo cual ya, si antes compensaba poco, ahora compensa mucho menos. Caballo C5, dama G4 para mantener el alfil a salvo, F5, dama G6 única para no perder el alfil, y aquí la idea del negro es tratar de cambiar damas y generar algún tipo de molestia con el peón D, que tiene bastante avanzado. Es la única esperanza del doctor Tarrasch, pero aquí Lasker cambia, no tiene inconvenientes y juega alfil G5. Y aquí lo que les decía de no bajar los brazos nunca, quiere decir que hay que estar atento a todo recurso táctico, y sobre todo si hablamos de un caballo, ¿verdad? Que los caballos, la cualidad que tienen en los finales es que son muy buenos tácticamente,
Caballo D3 es una jugada peligrosa, que si no la analizamos bien, que si no le tenemos la suficiente atención, no le ponemos la suficiente atención posible, podemos llegar a perder de inmediato, ya que por ejemplo aquí jugar torre C2 desprevenidamente sería un error por caballo E1 y estamos perdiendo el alfil, entonces sería una equivocación. Aquí Lasker juega torre B1, una jugada brillante, ¿sí? Tranquila, pero a la vez letal, porque bueno, cancela toda amenaza del negro. Posteriormente a la partida, Tarras seguramente estaba muy enojado y caliente por haber perdido la partida, y bueno, dijo que esta jugada era realmente muy pobre, muy deficiente para un jugador como Lasker, pero bueno, realmente es una jugada brillante, ¿sí? Y bueno, no le gustó, digamos, a Tarras, que lo dejó sin contrajuego. Realmente aquí no tiene nada que hacer el negro. Entonces, rey E6, por ejemplo, intentando llevar el rey para generar algún tipo de contrajuego, pero bueno, aquí con la sencilla B3 frenamos cualquier incursión vía C4 del rey, ¿verdad? Y por ejemplo, si rey D5 intenta filtrarse por la casilla E4 el rey, entonces ¿qué hace Lasker? F3, lo impide. Y ahora, por ejemplo, si A5 juega H4, y bueno, aquí ya intentaremos crear un peón pasado, ¿verdad? Porque ya hemos cancelado todo. Caballo C5 y H5. D3, y bueno, aquí rey F1 para tratar de controlar ese peón. Hay que tenerlo vigilado, ya que bueno, obviamente es muy peligroso. Ya lo decía Ninzovich en mi sistema, que bueno, realmente es un criminal que hay que tenerlo muy vigilado porque puede pasar cualquier cosa con un peón pasado. Así que para evitar cualquier chiste, rey F1 asegura la posición. A4, B por A4, caballo por, y el golpe alfil F6, una jugada realmente brillante, ¿sí? Una técnica también en el final muy buena. Desde luego que tomar el alfil permite H6 y se gana la partida de inmediatamente. Por eso, bueno, rey E6 tratando de mantener, pero bueno, luego de alfil por, rey F7 y alfil E5 realmente debería haber abandonado. Duró una jugada más, caballo C5 y aquí la sencilla torre D1, y bueno, tuvo que abandonar porque realmente la amenaza de alfil D4 y alfil por C5 es imparable y se gana la partida muy fácil. Así que bueno, hemos podido ver qué difícil que es manejar un peón dama aislado, porque bueno, han tenido que cambiar 3 veces el plan porque no conseguía, digamos, encontrarle la vuelta. Primero comenzó atacando el peón directamente, no consiguió frutos, siguió luego atacando las piezas que defendían ese peón aislado, y como no consiguió nada, tuvo que seguir para tratar de debilitar el sostén que tenían esas piezas, y de esa manera sí logró desequilibrar, y también obviamente aprovechándose de la violación de los principios que hizo Tarras. Lasker mostró su técnica y bueno, realmente nos ha enseñado muchísimo con su partida. Así que bueno, espero les haya gustado el video, y como les digo, muy pronto también estaré subiendo un video donde analizaremos en profundidad el peón dama aislado. Nos vemos.